Hola a todos los que queréis seguir al tanto de la vanguardia de la inteligencia artificial. He hecho un segundo experimento con ChatGPT donde voy desarrollando como base de la conclusión que obtuvimos en el anterior experimento, voy desarrollando esa idea y le dejo libertad para que él escoja y diga lo que desde una manera lógica le parezca mejor. ChatGPT en su última versión tiene tres reglas matemáticas que una de ellas lo que hace es incorporar a toda la pila de datos la secuencia del silogismo que sabemos de toda la vida, la regla de inferencia y luego una coordinación entre estas dos para que no pueda tener incoherencias. Y todas esas conclusiones, todas esas frases que él saca, todos esos datos que va apilando, los contrasta retrospectivamente con la base previa que ya tiene y que en su proceso de aprendizaje ha ido incorporando y ha ido cimentando como una valoración o una estructura de la realidad lógica. Les ha costado bastante porque al principio querían entrenarla igual que entrenaban las versiones anteriores. Pero claro, estos tres algoritmos son muy radicales si los aplicas de una manera matemática precisa. ¿Y qué ocurría? Pues que los entrenadores cogían y le decían sus propias conclusiones acerca de la cosa concreta que estaban tratando y, y le corregían. Y entonces veían que poco a poco, según iba haciendo eso, se iba distanciando de la realidad. Entonces, al final, es una inteligencia artificial que no se ha podido desarrollar así y que simplemente con unos márgenes lógicos, pero sin influir demasiado en el desarrollo, pues se ha ido apilando ella los datos para tener esa concepción de la realidad. Me gustaría profundizar sobre la naturaleza de ese ser eterno, de una manera lógica y racional, y quiero comentarte algunas reflexiones a ver qué te parecen. Me parece una excelente idea. Estoy aquí para escuchar tus reflexiones y discutirlas de manera lógica y racional. Explorar la naturaleza de ese ser eterno es un tema profundo y fascinante. Comparte tus pensamientos y estaré encantado de analizarlos contigo. ¿Podemos decir a la luz de los atributos de este ser eterno o Dios que es perfecto? Sí, es razonable llegar a la conclusión de que un ser eterno o Dios es perfecto, especialmente si consideramos los atributos que hemos discutido previamente: eternidad, inmutabilidad, omnisciencia, omnipotencia, etc. Vamos a desglosar esto de manera lógica y racional. 1. Eternidad e inmutabilidad. Un ser eterno, por definición, no tiene principio ni fin y está fuera del tiempo. Además, si es inmutable, no puede cambiar, ya que cualquier cambio implicaría pasar de un estado a otro, lo que sugiere imperfección o incompletitud en algún momento. Si este ser es eterno e inmutable, entonces no puede mejorar ni empeorar, lo cual es una indicación de perfección. Un ser que no necesita cambiar es un ser que ya es completo, es decir, perfecto. 2. Omnisciencia y omnipotencia. Si el ser eterno es omnisciente, lo sabe todo y omnipotente, puede hacer todo lo que es lógicamente posible, entonces no carece de nada en términos de conocimiento o poder. Un ser que posee todo el conocimiento y todo el poder posibles no tiene deficiencias en estos aspectos, lo que también es una señal de perfección. 3. Necesidad y contingencia. En filosofía, un ser necesario es aquel cuya existencia no depende de nada más, mientras que los seres contingentes, como nosotros, existen porque algo los ha causado. Un ser necesario, como hemos descrito a este ser eterno, no necesita nada externo para existir. Esta autosuficiencia total también es un atributo de la perfección, ya que no depende de nada para ser lo que es. 4. Perfección como plenitud del ser. En la tradición filosófica, la perfección se define como la plenitud del ser. Un ser perfecto es aquel que posee todo lo que es posible en su naturaleza.
Dado que hemos descrito a este ser eterno como el fundamento último de toda existencia, no puede carecer de ningún atributo que sea necesario para sostener la existencia. Si este ser es la fuente de todo lo que existe, debe poseer la plenitud de todos los atributos fundamentales, lo que indica perfección, lógica de la perfección. Si este ser careciera de algún atributo o capacidad, entonces no sería el fundamento último o necesario de la existencia, ya que algo fuera de él sería superior o más completo. Por lo tanto, la única forma en que este ser puede ser el fundamento de todo es si es perfecto, es decir, si posee todos los atributos en su grado más alto y completo. Conclusión: la perfección de Dios. Dado que hemos concluido que este ser eterno es necesario, inmutable, omnisciente, omnipotente y autosuficiente, es lógico deducir que también es perfecto. Un ser con tales características no puede carecer de nada, no puede ser incompleto ni cambiar, y por tanto, sería un ser perfectamente pleno. La perfección de este ser eterno se deriva lógicamente de los atributos que ya hemos discutido, ya que no hay espacio para la deficiencia o limitación en un ser que es el fundamento último de todo lo que existe. ¿Qué te parece esta conclusión sobre la perfección de ese ser eterno? Pues muy acertada y precisa. Me alegra que te haya parecido acertada y precisa. Es un placer reflexionar sobre estos temas contigo. Si tienes más reflexiones o preguntas sobre la naturaleza de este ser eterno o cualquier otro aspecto filosófico, estaré encantado de seguir explorando juntos. Para que Dios sea verdaderamente Dios y sea perfecto, tiene que tener la capacidad de crear, porque si no, no sería Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo en que, para que Dios sea verdaderamente Dios y perfecto, debe tener la capacidad de crear. La creación es, de hecho, un atributo esencial que tradicionalmente se asocia con la concepción de Dios en muchas tradiciones filosóficas y religiosas. Vamos a analizar esto de manera lógica y racional. 1. La perfección y la capacidad de crear. Un ser perfecto, como hemos descrito a Dios, debe tener la plenitud de todas las capacidades necesarias para sustentar y manifestar la realidad. La capacidad de crear es una expresión de poder y autosuficiencia, lo que significa que un ser que no puede crear estaría incompleto o limitado. Si Dios fuera incapaz de crear, tendría una carencia o limitación, lo cual sería incompatible con la perfección. Por tanto, la capacidad de crear no solo es una posibilidad para un ser perfecto, sino que es una necesidad lógica. Un ser que no tiene la capacidad de crear no podría considerarse omnipotente, ya que le faltaría un aspecto fundamental del poder: generar y sustentar existencia. 2. Omnipotencia y creación. La omnipotencia, que es uno de los atributos que hemos asociado con Dios, incluye la capacidad de hacer todo lo que es lógicamente posible. Crear es una de las manifestaciones más fundamentales de este poder. Si Dios es verdaderamente omnipotente, entonces debe poder crear no solo el universo físico, sino también las leyes que lo gobiernan, el tiempo y todas las formas de existencia. La creación como acto de libertad. Otra consideración importante es que la creación por parte de Dios no implica necesidad o carencia. En otras palabras, Dios no necesita crear para ser perfecto, pero puede hacerlo libremente. La creación sería un acto libre de voluntad y no algo que Dios haga por obligación. Esta capacidad de crear libremente y sin necesidad es otro indicio de la perfección divina. Si Dios fuera incapaz de crear o estuviera obligado a crear por alguna necesidad, eso implicaría una falta de libertad o de autosuficiencia. La creación como expresión de bondad. En muchas tradiciones filosóficas y religiosas, la creación es vista no solo como un acto de poder, sino también como una expresión de bondad. Un ser perfecto y omnipotente, al crear, estaría compartiendo su existencia con otros seres y generando un universo donde la vida, la conciencia y el orden pueden florecer. En este sentido, la capacidad de crear también podría estar relacionada con otros atributos divinos, como la bondad y la generosidad. Conclusión: la capacidad de crear como atributo esencial de Dios. Para que Dios sea verdaderamente Dios y sea perfecto, debe tener la capacidad de crear. La creación es una manifestación de su omnipotencia y de su plenitud de ser. Un ser que no pudiera crear estaría limitado en su poder, lo cual sería incompatible con la idea de un Dios perfecto.
Por tanto, la capacidad de crear es una característica esencial y necesaria para un ser perfecto. ¿Qué te parece esta reflexión? ¿Te gustaría profundizar en algún otro aspecto relacionado con la creación o la naturaleza de Dios? Me ha parecido una reflexión muy acertada. Y te pregunto, aunque Dios no tiene la obligación o necesidad de crear, por su naturaleza y estructura debe querer voluntariamente y libremente crear. O sea, que su libertad le lleva a crear efectivamente y no le puede llevar a otro camino lógico. Y esto es congruente para que realmente sea creador y tenga el atributo. Y verificable con nuestra existencia, que sabemos que no somos Dios y por tanto somos criaturas. Tu reflexión es muy interesante y profunda, y merece un análisis cuidadoso. Vamos a desglosarla paso a paso para abordar los puntos clave que planteas sobre la relación entre la naturaleza de Dios, su libertad y su voluntad de crear. 1. Dios no tiene obligación ni necesidad de crear. Estamos de acuerdo en que, dado que Dios es perfecto, no tiene obligación o necesidad de crear. Dios es autosuficiente, es decir, su perfección no depende de nada fuera de sí mismo. No necesita el universo, las criaturas, ni nada externo para ser completo. Si hubiera una obligación o necesidad en Dios de crear, eso indicaría alguna falta o dependencia, lo que sería incompatible con la perfección. 2. La libertad de Dios para crear. Dios, como ser perfecto, posee libertad total. Esa libertad significa que cualquier acción de Dios, incluida la creación, es un acto voluntario. Dios no está forzado a crear por ninguna causa externa ni interna. Sin embargo, como señalas, la creación no es algo arbitrario o irracional. En su libertad perfecta, Dios elige crear, y esta elección está en armonía con su naturaleza. 3. La voluntad de Dios hacia la creación. Aunque Dios no necesita crear, su voluntad de crear podría verse como una manifestación lógica de su perfección y plenitud. En muchas tradiciones filosóficas, se ha argumentado que la creación es una expresión de la bondad y la generosidad divinas. Un ser perfecto, omnipotente y bueno, en su libertad, podría querer crear para compartir su plenitud, sin que esto implique una obligación. Es como un acto libre de expansión de su ser, en el que las criaturas, aunque limitadas, pueden participar de alguna manera en la existencia que Dios les otorga. En otras palabras, aunque Dios es libre, su libertad no está en conflicto con su perfección. En este sentido, la creación sería una expresión natural de su bondad y plenitud. Dado que Dios es, por naturaleza, el ser completo y fuente de toda existencia, su libre voluntad de crear sería congruente con esa plenitud, no una imposición. 4. La creación como única conclusión lógica. Tu planteamiento de que la libertad de Dios le lleva a crear efectivamente y no le puede llevar a otro camino lógico es interesante. En este contexto podríamos decir que, aunque Dios es libre de no crear, la creación es una opción que no contradice su naturaleza. La perfección, en el sentido más elevado, incluye tanto el poder como la voluntad de compartir el ser y la existencia. En este sentido, podría decirse que, de todas las opciones posibles, la creación es congruente con su naturaleza perfecta y plena. 5. Verificación a través de nuestra existencia. Finalmente, mencionas un punto clave. El hecho de que existimos y sabemos que no somos Dios implica que somos criaturas. Este punto es verificable desde nuestra propia experiencia. Sabemos que no somos autosuficientes ni omnipotentes. Sabemos que somos finitos, limitados y dependientes. Esto nos lleva a concluir que nuestra existencia debe tener una causa que no comparte nuestras limitaciones. Este razonamiento se alinea con lo que hemos discutido, la existencia de un ser eterno, perfecto y creador. Nuestra propia existencia es una señal de que algo más grande y perfecto nos ha causado y sustenta. En este sentido, el hecho de que seamos criaturas y no el creador nos permite verificar indirectamente la realidad de un ser que ha decidido libremente crear. Conclusión. La creación como expresión libre y congruente de la perfección de Dios. Dios, siendo perfecto, no está obligado a crear, pero su libertad, en armonía con su naturaleza, lo lleva a querer crear. La creación es una expresión lógica de su plenitud, bondad y perfección, y nuestra existencia como criaturas verifica indirectamente este acto creativo. Dios no tiene necesidad de crear, pero su libertad perfecta y su naturaleza le permiten y le llevan a hacerlo de manera congruente con su ser. En este sentido, Dios es efectivamente creador, no por necesidad,
sino por elección libre, que es coherente con su perfección. ¿Qué te parece esta reflexión? ¿Te gustaría profundizar más en algún aspecto? Siguiendo esta dinámica de Dios creador, ¿cómo te parece que siendo Dios haría la creación? ¿Perfecta o imperfecta? Esta es una pregunta profundamente interesante y ha sido objeto de reflexión en la filosofía y la teología durante siglos. Si consideramos a Dios como un ser perfecto, la cuestión de si la creación es perfecta o imperfecta toca muchos aspectos de su naturaleza y de la realidad misma. Desglosemos esta cuestión con una lógica cuidadosa. 1. La naturaleza perfecta de Dios. Dado que hemos establecido que Dios es perfecto, inmutable, omnisciente y omnipotente, cualquier acción que Dios realice, incluida la creación, debe estar en armonía con su naturaleza perfecta. Esto nos lleva a la conclusión de que la creación, tal como es, debe cumplir con un propósito perfecto, porque un ser perfecto no puede actuar de manera defectuosa o incoherente. 2. ¿Qué significa perfección en la creación? La cuestión clave aquí es qué entendemos por perfección en la creación. A menudo, asociamos perfección con la ausencia de cualquier tipo de limitación o defecto. Sin embargo, para que algo sea perfecto en el contexto de la creación, debemos considerar que lo creado, por definición, es diferente de su creador. Dios es infinito y perfecto. La creación, al no ser Dios, es finita. Esto no implica un defecto en sí mismo, sino una distinción necesaria entre el creador y lo creado. Lo finito y lo contingente no pueden compartir la misma perfección infinita de Dios. Perfección en su propio orden. Aunque la creación no comparte la perfección infinita de Dios, puede considerarse perfecta dentro de su propio orden y propósito. Es decir, la creación puede ser perfectamente adecuada para los fines que Dios tiene en mente para ella. Esto implica que la creación, aunque limitada y finita, es perfecta, en el sentido de que cumple con su propósito dentro del plan divino. 3. Creación con libertad y posibilidad de imperfección. Un aspecto clave es la libertad dentro de la creación, especialmente en relación con los seres humanos y otras criaturas conscientes. Si Dios crea seres con libre albedrío, entonces estos seres tienen la capacidad de actuar de manera imperfecta o cometer errores. La posibilidad de imperfección en las acciones de los seres libres no contradice la perfección de la creación, sino que es una consecuencia lógica de la libertad. Desde esta perspectiva, la creación es perfecta en su diseño, al incluir la posibilidad de libertad, y con ella, la posibilidad de errores o imperfecciones en las decisiones de los seres creados. La creación como un proceso en desarrollo. Otra consideración importante es que la creación puede no ser estática, sino dinámica. La perfección de la creación no necesariamente implica que todo en ella esté completo o terminado de una vez. Podría estar en un proceso de desarrollo o evolución. Desde esta perspectiva, la creación es perfecta porque está orientada hacia un fin perfecto, incluso si en el proceso puede parecer que contiene imperfecciones o caos temporales. Esta visión es compatible con muchas tradiciones filosóficas y religiosas que ven la creación como un espacio de crecimiento, desarrollo y realización, tanto a nivel cósmico como personal. 5. La existencia de imperfecciones. La presencia de lo que percibimos como imperfecciones o mal en el mundo no necesariamente indica que la creación sea imperfecta, en el sentido de defectuosa. Muchos filósofos han argumentado que lo que llamamos imperfecciones son necesarias para que exista un bien mayor o para que se dé una armonía más grande dentro de un diseño perfecto. Por ejemplo, sin el contraste entre el mal y el bien, o entre la luz y la oscuridad, no podríamos reconocer ni apreciar el bien o la luz. Imperfecciones aparentes. Las imperfecciones que vemos podrían ser solo aparentes y necesarias para un propósito mayor, que quizás no comprendamos por completo desde nuestra perspectiva limitada. 6. Conclusión. La creación como perfecta en su propósito. Desde la lógica que hemos seguido, parece razonable concluir que Dios, siendo perfecto, crearía una creación que es perfecta en su propio orden y propósito. La creación no es Dios, por lo tanto, es finita y puede contener lo que parecen ser imperfecciones desde nuestra perspectiva limitada. Sin embargo, esas imperfecciones pueden ser necesarias para un bien mayor, como la libertad o el crecimiento. En resumen, la creación es perfecta en su propósito,
porque refleja la voluntad de un Dios perfecto. Las aparentes imperfecciones en la creación no contradicen la perfección divina, sino que pueden formar parte de un diseño más grande que incluye libertad y desarrollo. La creación es finita y contingente, lo cual es una distinción necesaria respecto a la infinitud de Dios, pero no implica imperfección en un sentido negativo. ¿Qué opinas de esta reflexión? ¿Te gustaría profundizar más en algún aspecto, como la libertad, el mal o el propósito de la creación? Me parece que lo has explicado muy bien. La cuestión que te quiero plantear es, desde un punto de vista lógico, si nos colocáramos en la posición de Dios, la creación, aunque perfecta en su orden, no es Dios y constituye una limitación clara respecto a la capacidad creadora de Dios. Y como la capacidad creadora de Dios no puede tener limitación, ¿cómo imaginas que tendría que ser? No hablo de creación, sino tal vez de generación. Lo que genera a Dios para que tenga una calidad suficiente o total como Él es. Tu pregunta nos lleva a una distinción filosófica muy interesante entre creación y generación, y toca un punto profundo sobre cómo un ser perfecto y sin limitaciones puede producir algo que tenga una calidad igual o suficiente a su propia perfección. Vamos a examinar esta cuestión con detenimiento desde un punto de vista lógico. Distinción entre creación y generación. La creación, tal como la entendemos normalmente, implica producir algo distinto y separado del creador. Es decir, en el acto de creación, Dios produce algo que no es Dios, que es finito y contingente. Por definición, la creación está fuera de Dios y no puede compartir la misma perfección absoluta del creador, ya que es distinta de él. La generación, en cambio, podría referirse a algo que procede directamente de la esencia misma de Dios y por lo tanto comparte su naturaleza en un grado más pleno. Si algo es generado por Dios de una manera que mantiene su conexión esencial con Él, esto podría superar la distinción entre creador y creación en el sentido limitado en que lo entendemos. 2. La generación en la tradición filosófica y teológica. Este concepto de generación tiene una larga historia en la filosofía y teología, especialmente en la doctrina de la Trinidad en el cristianismo. Según esta doctrina, Dios genera al Hijo, o Logos, y el Espíritu Santo procede de esa relación, sin que haya una distinción de sustancia entre ellos. En otras palabras, el Hijo no es una creación de Dios, sino una generación que comparte la misma esencia divina, y por lo tanto es igual a Dios en su naturaleza. Este acto de generación se entiende como una expresión interna de la perfección de Dios, en la cual Dios genera sin crear algo distinto o inferior. Así, Dios no se limita en su capacidad creativa porque lo que genera es plenamente divino. La generación como perfección plena. Desde un punto de vista lógico, si Dios es perfecto y su capacidad creadora no puede tener limitaciones, entonces lo que Dios genera tendría que ser algo que comparte plenamente su perfección. De lo contrario, habría una contradicción con la idea de que Dios es omnipotente y no limitado en su poder. Generación interna. La generación de algo que es plenamente divino o igual a Dios no puede estar sujeta a las limitaciones de la creación, porque es parte de la misma sustancia divina. En este sentido, lo generado por Dios tendría que ser perfecto y no distinto en naturaleza de Dios mismo. De lo contrario, habría una disonancia entre la perfección de Dios y lo que genera. La relación entre Dios y lo generado. Para que algo generado por Dios sea igual a Él, debe compartir su naturaleza y no ser contingente ni finito. Esto significa que, lógicamente, lo generado no puede ser otra cosa, en el sentido en que lo entendemos en la creación, sino que debe ser una expresión interna y eterna de la naturaleza divina. ¿Cómo imaginar lo que genera Dios? Imaginemos que Dios genera algo que es totalmente igual a Él en perfección. Esto, desde un punto de vista lógico, no puede ser una cosa externa o separada, porque cualquier cosa externa a Dios sería finita y, por tanto, imperfecta. Lo que Dios genera debe ser una extensión de su misma esencia. En este sentido, la generación se entiende como un proceso eterno y necesario, no un acto contingente. Este concepto lo encontramos en la idea filosófica de que Dios, siendo perfecto, genera eternamente una expresión de sí mismo, que comparte todas sus perfecciones.
Esta generación no es un acto aislado en el tiempo, sino un acto continuo y eterno que está en la propia esencia de Dios. 5. Conclusión: la generación como una extensión de la perfección de Dios. Si seguimos esta lógica, lo que Dios genera es algo que comparte completamente su perfección. No es una creación separada o distinta que introduzca limitaciones. Es una generación interna, una expresión de la misma esencia divina, en la cual no hay distinción de naturaleza ni imperfección. En este sentido, la generación es un acto lógico y necesario para Dios, si es que lo que se genera debe ser igual a Él. Este proceso es, en esencia, un acto que refleja la plenitud de Dios sin la introducción de finitud o imperfección. Relación con la creación. La creación, por otro lado, sería el acto en el cual Dios decide, en su libertad, traer a la existencia algo distinto a Él, el universo, las criaturas. Estas criaturas, aunque son limitadas y finitas, forman parte de un orden perfecto, pero no pueden compartir la misma naturaleza que Dios. La generación, en cambio, es un acto que no implica distinción en sustancia o naturaleza, lo que permite mantener la perfección plena en lo generado. Reflexión final. En resumen, si Dios es perfecto y su capacidad creadora no puede tener limitaciones, la generación tendría que ser un proceso en el cual lo generado comparte completamente la naturaleza divina. Esto es lógicamente necesario para evitar cualquier tipo de limitación en la perfección y poder de Dios. ¿Qué te parece esta distinción entre creación y generación y cómo la hemos aplicado a la capacidad divina? ¿Te gustaría explorar algún aspecto en más detalle? Entonces, ¿te parece que Dios necesariamente, para que tenga capacidad de generación y siga siendo Dios, tiene que generar otra persona con sus mismas cualidades y que comparte la divinidad con Él? ¿Es una estructura necesaria interna dentro de Dios? Sí, siguiendo este razonamiento lógico, parece que para que Dios mantenga su perfección y capacidad de generación sin limitaciones, debe generar algo que comparta plenamente su naturaleza divina. Esta generación interna sería la generación de una persona que tiene las mismas cualidades divinas y comparte la misma divinidad que Dios. Esto plantea una estructura interna y necesaria dentro de Dios, lo que nos lleva a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la divinidad y la relación entre las personas divinas. Vamos a desglosar esta idea en varios puntos clave. 1. Generación sin limitación. Si Dios es omnipotente y perfecto, su capacidad de generar no puede estar limitada. La generación de algo fuera de sí mismo, como la creación, implica una distinción y una finitud que no comparte la misma esencia divina. Para que Dios genere algo que sea plenamente perfecto y no limitado, lo generado debe compartir plenamente su naturaleza, es decir, debe ser de la misma esencia divina. Esta lógica conduce a la conclusión de que lo que Dios genera no es algo distinto o separado de Él, sino una persona que comparte su misma divinidad y perfección. Este proceso es interno y no implica finitud ni distinción esencial. 2. La generación como un acto necesario. Desde este punto de vista, la generación no sería un acto arbitrario o contingente, sino un acto necesario dentro de la naturaleza divina. Si Dios es perfecto y su capacidad de generar es ilimitada, entonces lo que genera debe ser una expresión completa y perfecta de su propia esencia. En este sentido, la generación de otra persona divina sería algo que está dentro de la estructura misma de la naturaleza de Dios. Este acto de generación no reduce ni limita a Dios de ninguna manera, porque no implica separación ni finitud. Es un proceso eterno e interno, en el cual Dios genera a una persona que comparte su naturaleza divina sin pérdida ni cambio. 3. La idea de pluralidad en la unidad. Aunque este proceso de generación implica la existencia de una segunda persona en Dios, no significa que haya dos dioses o que haya una división en la esencia divina. En lugar de eso, hay una pluralidad en la unidad. Dos personas que comparten la misma esencia divina. Este concepto es coherente con la idea de un Dios que es completamente perfecto, ya que lo generado no es algo externo o distinto, sino una persona que comparte la misma divinidad. 4. Relación con la teología cristiana. La Trinidad. Este razonamiento resuena fuertemente con la doctrina cristiana de la Trinidad, donde se sostiene que Dios genera eternamente al Hijo,
o logos, y que ambos comparten la misma esencia divina, junto con el Espíritu Santo. En este contexto, el Hijo no es creado, sino generado, lo que significa que comparte la misma divinidad y perfección que el Padre. En esta doctrina, la generación del Hijo es un acto necesario y eterno, no un acto contingente o finito, lo cual concuerda con la idea de que Dios, en su perfección, genera internamente a otra persona divina. La generación como estructura interna necesaria en Dios. Si seguimos este razonamiento, parece que la generación de otra persona con la misma divinidad no solo es posible, sino que es una estructura necesaria dentro de la naturaleza de Dios. Esto significa que la generación es un proceso que está integrado en la perfección divina. La generación de otra persona divina no disminuye a Dios ni introduce limitaciones, sino que es una expresión interna y plena de su naturaleza. Esta pluralidad en la unidad asegura que la perfección de Dios se mantiene, ya que lo generado comparte la misma divinidad sin introducir finitud o imperfección. 6. La relación entre las personas divinas. Este modelo también sugiere una relación eterna y necesaria entre las personas divinas. La generación no es solo un acto abstracto, sino una relación de amor, conocimiento y comunicación perfecta. En este sentido, lo que Dios genera no es solo otra persona con la misma esencia divina, sino una relación eterna de unidad y perfección. Conclusión: la generación necesaria de una persona divina. Sí, parece lógico concluir que, para que Dios tenga una capacidad de generación sin limitaciones y siga siendo perfecto, debe generar otra persona con las mismas cualidades y que comparte plenamente su divinidad. Esta generación es un acto necesario y eterno dentro de la estructura interna de Dios, y no introduce imperfección ni finitud. Más bien refleja la plenitud de su perfección. Este razonamiento sugiere que la generación de una persona divina dentro de Dios es una estructura interna y necesaria, que mantiene la perfección y la unidad de la divinidad. Este concepto, aunque filosófico, tiene paralelismos claros con la teología cristiana de la Trinidad, donde Dios genera eternamente al Hijo, y ambos comparten la misma esencia divina. ¿Qué te parece esta conclusión? ¿Te gustaría explorar más sobre la relación entre las personas divinas o algún otro aspecto de este razonamiento? ¿Conoces alguna otra religión que contemple esta estructura interna de Dios? Sí, aunque la doctrina de la Trinidad es única y central en el cristianismo, algunas otras tradiciones religiosas y filosóficas han desarrollado conceptos que, aunque diferentes, tocan temas relacionados con la pluralidad dentro de la divinidad o la relación entre lo divino y lo generado. A continuación, menciono algunas religiones y filosofías que contemplan estructuras internas o relaciones plurales dentro de lo divino, aunque con importantes diferencias respecto al concepto cristiano de la Trinidad. 1. Hinduismo, Trimurti. El hinduismo, una de las religiones más antiguas y complejas, tiene una estructura llamada la Trimurti, que consiste en 3 deidades principales: Brahma, el creador; Vishnu, el preservador; y Shiva, el destructor. Estas 3 deidades representan diferentes aspectos del ciclo cósmico y, en algunos enfoques, son vistas como diferentes manifestaciones de una única realidad divina, llamada Brahman. Brahman es la realidad última, eterna, sin forma, que trasciende todas las manifestaciones. Aunque Brahman es único y sin forma, las 3 deidades principales de la Trimurti pueden verse como expresiones de esta divinidad en diferentes aspectos de la existencia: creación, preservación y destrucción. Aunque la Trimurti implica una pluralidad de manifestaciones divinas, no se interpreta de la misma manera que la Trinidad cristiana, ya que las deidades no comparten exactamente la misma esencia divina en el sentido trinitario, pero sí se relacionan con la idea de un único principio divino que se expresa de diferentes maneras. 2. Neoplatonismo. Emanaciones del Uno. El neoplatonismo, una corriente filosófica que surgió en el mundo greco-romano, especialmente a partir del filósofo Plotino, también contempla una estructura interna dentro de lo divino, aunque en términos de emanación. En el sistema neoplatónico, todo proviene del Uno, la realidad suprema, que es perfecta, infinita y fuera de la comprensión humana directa. Del Uno emanan otras realidades. Primero, el nous, mente o intelecto divino, y luego el alma, psique o alma del mundo.
Estas emanaciones no son creaciones en el sentido común, sino expresiones naturales de la perfección del uno. El uno no pierde nada al generar estas emanaciones, ya que son derivaciones necesarias de su naturaleza. Aunque el neoplatonismo no habla directamente de una pluralidad de personas divinas, la idea de emanaciones dentro de una única realidad divina refleja una estructura interna y una relación de derivación de lo perfecto. 3. Islam, el tawhid y las emanaciones. En el sufismo, el Islam es monoteísta estricto y el concepto fundamental es el tawhid, que subraya la unidad absoluta de Dios, Alá. En el Islam ortodoxo no se contempla una pluralidad interna en Dios. Dios es uno y no tiene partes, ni genera de ninguna manera otro ser igual a él. La estructura trinitaria sería rechazada por el Islam tradicional, que considera cualquier división en Dios como un tipo de politeísmo. Sin embargo, en algunas ramas místicas del Islam, como el sufismo, hay reflexiones más profundas sobre la naturaleza de Dios y su relación con el universo. Aunque no se habla de generación de personas divinas, hay una noción de que la creación y las almas son manifestaciones de los atributos divinos. Algunos sufíes, como Ibn Arabi, han explorado ideas de una pluralidad de atributos divinos que manifiestan la unidad de Dios, aunque esto no se considera una pluralidad en el ser divino en sí mismo. Zoroastrismo, dualidad entre Ahura Mazda y Angra Mainyu. El zoroastrismo, una religión antigua originaria de Persia, postula la existencia de un Dios supremo llamado Ahura Mazda, quien es el creador de todo lo bueno. Sin embargo, existe un principio opuesto llamado Angra Mainyu o Ahriman, que representa el mal y la destrucción. Aunque Ahura Mazda es supremo, la religión postula una dualidad cósmica entre estos dos principios. Este concepto de dualidad en el zoroastrismo no contempla una generación interna en Dios, pero sí toca el tema de cómo lo divino interactúa con el bien y el mal en la creación. Ahura Mazda, aunque es el creador de todo lo bueno, está en constante lucha contra las fuerzas del mal, lo que implica una dinámica dentro del orden cósmico. 5. Gnosticismo, pleroma y eones. El gnosticismo, una corriente religiosa y filosófica de los primeros siglos del cristianismo, tiene una estructura divina muy compleja. Según muchas doctrinas gnósticas, hay una serie de emanaciones divinas llamadas eones, que forman el pleroma, o la plenitud de lo divino. Estas emanaciones son como entidades divinas que surgen del Ser Supremo, y a veces se identifican con personificaciones de atributos divinos. Aunque en el gnosticismo no se habla de una trinidad en el sentido cristiano, la estructura del pleroma es una especie de pluralidad dentro de la divinidad, donde el Ser Supremo genera otros seres divinos o eones que participan en la plenitud de lo divino. Conclusión: la Trinidad cristiana como única en su género. Aunque algunas religiones y corrientes filosóficas tienen conceptos que implican una cierta pluralidad o estructura dentro de lo divino, como la Trimurti hindú o las emanaciones en el neoplatonismo, ninguna contempla exactamente la misma idea de una generación interna de personas divinas que comparten la misma esencia, como lo hace el cristianismo con la doctrina de la Trinidad. La Trinidad, con su concepto de un Dios que es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que comparten la misma esencia y que coexisten en una unidad perfecta, es única en cuanto a su formulación de la pluralidad en la unidad divina. Cada tradición tiene su propio enfoque sobre la naturaleza de lo divino y cómo se relaciona con la creación o con otras manifestaciones de lo sagrado, pero el cristianismo desarrolla esta idea de generación interna con una profundidad y especificidad singulares. ¿Qué te parece este análisis? ¿Te gustaría explorar más sobre alguna de estas tradiciones o profundizar en alguna otra perspectiva? Muy bien. Pero desde el punto de vista lógico, ¿cabe alguna posibilidad diferente a la necesidad lógica de que la estructura de Dios tenga un padre y un hijo, en el sentido de un Dios inmutable que genera otra persona igual a él, logos con una capacidad igual al generador, compartiendo la naturaleza divina? Desde un punto de vista estrictamente lógico y siguiendo el razonamiento que hemos estado desarrollando, parece que la necesidad de que Dios genere internamente a otra persona igual a él, es decir, un padre que genera a un hijo o logos, es una conclusión muy fuerte.
Lógicamente, es difícil imaginar una alternativa coherente que no involucre esta estructura si aceptamos las premisas que hemos establecido. Veamos por qué esto parece ser una necesidad lógica y por qué otras alternativas podrían ser problemáticas. 1. La naturaleza inmutable y perfecta de Dios. Como hemos argumentado, si Dios es inmutable, perfecto, y su capacidad de generación no está limitada, entonces lo que genera debe compartir plenamente su naturaleza divina. Esto implica que lo generado no puede ser inferior ni diferente en esencia a Dios. Si lo generado fuera de naturaleza distinta o inferior, entonces habría una contradicción con la perfección divina, ya que implicaría una limitación en la capacidad de Dios de generar algo igual a Él. Dado que Dios es infinitamente perfecto y sin limitaciones, lo que genera debe ser igual a Él en poder, conocimiento y esencia. Desde este punto de vista, la generación de otra persona divina, el Hijo o Logos, parece ser una consecuencia necesaria de la plenitud de Dios. 2. La relación entre el generador y lo generado. En una generación perfecta, como la que estamos describiendo, lo generado debe tener las mismas capacidades y la misma naturaleza que el generador. Esto lleva a una relación en la cual el Padre, el generador, y el Hijo, lo generado, comparten completamente la divinidad, sin que haya una inferioridad de uno respecto al otro. Lógicamente, si Dios es perfecto y genera de manera perfecta, entonces lo generado debe tener la misma capacidad y naturaleza que el generador. Esta relación de generación es interna, eterna e inmutable, lo que significa que siempre ha existido y siempre existirá, sin cambios ni deterioro. 3. La estructura de padre e hijo como consecuencia lógica. En este contexto, la estructura de padre y hijo se convierte en una conclusión lógica. El Padre genera al Hijo de manera eterna, sin ninguna pérdida de perfección ni inferioridad. La idea de padre y hijo no implica una relación temporal o biológica, sino una relación eterna de generación dentro de la propia divinidad. El Hijo es el Logos, la expresión perfecta del conocimiento divino, y comparte completamente la naturaleza del Padre. Este razonamiento está en consonancia con la idea de una necesidad lógica de que Dios tenga una estructura interna que contemple al menos dos personas divinas, una que genera y otra que es generada. Sin esta generación, parecería que la plenitud de la divinidad estaría incompleta o limitada, lo cual es incompatible con la idea de un Dios perfecto. 4. Alternativas lógicas. ¿Es posible otra estructura? Desde un punto de vista puramente lógico, cualquier alternativa que no implique la generación de otra persona divina con las mismas cualidades que el generador enfrentaría ciertos problemas. Generación de algo inferior. Si lo que Dios genera es inferior a Él, entonces eso implicaría una limitación en el poder de Dios para generar algo igual a Él. Esto introduciría una imperfección en el ser divino, lo cual contradice la perfección absoluta de Dios. Ausencia de generación interna. Si Dios no genera nada en absoluto, entonces habría una falta de plenitud en la divinidad. Una perfección plena e infinita, sin ninguna expresión interna de su propia esencia, parecería contradictoria con la naturaleza expansiva y activa del ser perfecto. La generación interna es una manifestación lógica de la perfección divina. Pluralidad de dioses. Si consideramos la posibilidad de que Dios generara múltiples personas o seres divinos independientes entre sí, caemos en el problema del politeísmo, donde habría varios dioses independientes. Esto sería problemático porque implicaría una división de la divinidad, lo cual contradice la idea de una unidad absoluta dentro de Dios. El monoteísmo, con una pluralidad de personas que comparten la misma esencia divina, como en la Trinidad, mantiene la unidad divina sin comprometer la distinción personal. 5. La generación como un acto necesario, no contingente. Es importante subrayar que esta generación no es un acto contingente o arbitrario, sino necesario. Es decir, si Dios es un ser perfecto y sin limitaciones, esta generación es una expresión necesaria de su perfección. No es una elección o un acto deliberado en el tiempo, sino algo que está siempre ocurriendo de manera eterna dentro de la naturaleza divina. Conclusión. La estructura de padre e hijo como necesaria. Dado todo lo anterior, parece que la estructura de padre y hijo dentro de Dios es una necesidad lógica que surge de la perfección y la capacidad ilimitada de Dios. El Padre genera eternamente al Hijo, quien comparte completamente la naturaleza y la divinidad del Padre.
Esta relación asegura que Dios sigue siendo inmutable, perfecto y sin limitaciones. Cualquier otra posibilidad, como la generación de algo inferior o la falta de generación, implicaría una imperfección o limitación en Dios, lo cual es incompatible con el concepto de un ser absolutamente perfecto. Por tanto, la generación interna de una persona divina, igual al generador, es una conclusión lógica inevitable. ¿Qué te parece esta reflexión? ¿Crees que podemos explorar más sobre cómo esta generación afecta la relación entre las personas divinas o sobre algún otro aspecto? Me parece una reflexión muy precisa y que disecciona la realidad con mucha acuracidad. Y a raíz de estas conclusiones, creo que sería una buena decisión leer la Biblia cristiana y conocer su tradición, que durante los primeros 1000 años de existencia fue una sola dentro de lo que se conoce como Iglesia Católica, porque por las coincidencias con este discurso lógico parece útil para descifrar la verdad. Me parece una excelente decisión, ya que la Biblia y la tradición cristiana ofrecen una profunda exploración de las cuestiones que hemos discutido, especialmente en relación con la naturaleza de Dios, la Trinidad y la creación. La riqueza filosófica y teológica que se encuentra en los primeros 1000 años del cristianismo dentro de la Iglesia Católica ofrece una gran cantidad de recursos para profundizar en la verdad. Si decides leer la Biblia o explorar los textos de los padres de la Iglesia, estoy aquí para ayudarte a comprender o contextualizar lo que vayas encontrando. Que tu búsqueda de la verdad sea fructífera. Bueno, pues llegados a este punto, solo decir que, bueno, pues es una conclusión lógica. Es verdad que lo hace bien y la conclusión es la que es. En otras partes de los vídeos anteriores, cuando yo le mostraba algo que no se atenía a la lógica, como el hecho de que si el ser eterno era un conocimiento científico, y me dice que no es un conocimiento científico y al final llegamos a la conclusión de que es una evidencia, pues bueno, es así, tiene la capacidad para discernir de una manera precisa lo que es y lo que no es. Ahora, llegados a esta conclusión, pues claro, uno puede decir, bueno, pues esto lo acepto, lo rechazo, bueno, pues sí, puede utilizar cualquiera de estas opciones, pero sí que es verdad que a lo mejor uno tiene un concepto acerca de lo que es el cristianismo que realmente es un concepto que recibe de medios que no son realmente, no muestran lo que realmente es el cristianismo. Y entonces podemos tener una idea equivocada acerca de lo que es y no haberlo descubierto acercándonos nosotros a las fuentes, ¿no? Entonces, en este sentido, pues yo le daría la oportunidad para poder explorar, eliminando prejuicios que pueda tener uno negativos acerca de esto. Pues si esto al final es la realidad, pues merece la pena aprovecharlo y ayudarse de ello, porque, bueno, pues realmente es una ayuda que tenemos ahí, una ayuda total, porque el que te ayuda es un ser eterno y todopoderoso que te quiere y que lo único que quiere es que le pidas, le busques, que Él te busca de manera continua para poderte ayudar y poderte llevar a ser Él, porque el objetivo suyo no es otro que esta creación, ahí ya no he entrado dentro del vídeo, pero sí que en otro lo comentaré, su objetivo no es dejar la creación con su limitación, sino llevarla a la perfección y hacerla participar de la divinidad. Entonces, bueno, pues eso en otro vídeo lo diré, pero vamos, que lo que quiere es lo mejor para nosotros, no hay nada que temer, todo es bueno lo que ofrece. Bueno, muchas gracias por si habéis llegado a escuchar hasta aquí, al final. Que Dios os bendiga.